Y vamos a pedir al hermano Record. Ramoncito si nos puede guiar en oración, por favor. Bien, oramos. Soberano Dios, una vez más, Dios, en este tiempo, en esta mitad de semana, agradecerte por el poder ingresar, Señor, con el único propósito de aprender de tu palabra, Dios. Cada día siempre necesitamos de ti, estar preparado para todo, Dios. Y reconocemos tu soberanía, tu poder sobre todas las cosas, y también que tu Espíritu Santo en nosotros, Dios, nos da el entender de tu palabra, porque eso es lo que necesitamos siempre, que estés a nuestro lado y tu Espíritu, Dios, con nosotros, nos va a ayudar a aprender, entender, corregir muchas cosas, Dios, que de repente en una manera equivocada todavía mantenemos, pero siempre recurrimos a ti como un Dios justo y perdonador y nos animas a seguir adelante. Gracias por Julio, por su tiempo que nos da para enseñarnos, por los hermanos que han asistido hoy día y los que van a poder asistir seguro en algún momento. Te pedimos por Salamanca, por los hermanos de que ahí nos congregamos todos los domingos, Dios, que ellos también puedan tener un tiempo de recibir estudios. Y pedirte, Dios, que los proyectos y planes que vienen en esta semana, Señor, de corazón te pido que se puedan cumplir y cada hermano, Dios, que asistimos, comprometernos también para unánimes todos, Señor, lograr el propósito tuyo de extender tu palabra, tu mensaje y llevar la palabra de salvación a los que no te conocen. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como comentábamos un poquito antes de comenzar el estudio, el bloque, lo de hoy vamos a hacerlo, trataremos de hacerlo en tres partes, captamos en el capítulo 3 de Gálatas, vamos a ir del 10 al 14, del 15 al 18 y de ser posible también, esperemos que sí, del 19 al 22, ¿no? Todavía nos faltaría un pedacito más para acabar capítulo 3, pero ya será para la siguiente semana, Dios mediante. Entonces, vamos a leer primero, todos esperemos que todos estén con la Biblia abierta y vamos a leer lo siguiente. Entonces tenemos Gálatas 3, versículos de 10 a 14 en Reina Valera contemporánea, que dice lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldita sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. En Reina Valera 60 dice lo siguiente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que sea el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. NBI dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe, por el contrario, el que practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y así sucedió.
para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. Por último, la Biblia de las Américas dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. No hay muchas diferencias, ¿no? Ahí hay un versículo que les encanta a los testigos de Jehová, ¿no? El del madero, ¿no? Sí, pero ahorita vamos a explicar lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces tenemos que en el versículo 10, ¿no? Después de presentar a Abraham como el prototipo del principio de la fe, ¿no? Esto lo hemos leído en los versículos, en este mismo capítulo 3, versículos de 6 al 9. Pablo va a decir, ¿no? Y hemos leído, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿no? Ahora, ¿qué son las obras de la ley? ¿No? Esta es una clara referencia a la ley de Moisés, ¿no? Ahora, con la excepción de Cristo, nadie, ¿no? ¿no? pudo obedecer la ley de manera perfecta, ¿no? Por lo tanto, tratar de establecer nuestra justicia por medio de la ley como los judaizantes, ¿no? Nunca perdamos esto de vista, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? La carta gira alrededor de estos personajes llamados los judaizantes. Entonces, los judaizantes estaban persuadiendo a hacer a los gálatas, ¿no? Esto de encontrar justicia por medio de la ley. Y esto sería condenarnos a nosotros mismos, colocándonos bajo una maldición. Y luego Pablo citaría Deuteronomio 27-26 diciendo lo siguiente: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga, ¿no? Ahora, esta declaración fue tomada en el contexto de las bendiciones y las maldiciones que habían de expresarse en Canaán, en el monte Gerizim y en el monte Ebal, antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, ¿no? Esta es una maldición final citada en Deuteronomio 27, y la cita de Pablo es similar a la lectura griega encontrada, oh sorpresa, ¿no? En la Septuaginta, ¿no? Ambos textos incluyen la palabra todas, ¿no? ¿En dónde dice eso? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. Volviendo explícito lo que solo está implícito en el texto hebreo, ¿no? Santiago hizo una declaración similar, ¿no? La carta de Santiago, en Santiago 2.10, que dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos, ¿no? Entonces Pablo enfatizó en Romanos que todas las personas pecan sin lograr alcanzar la gloria de Dios. Entonces nadie puede justificarse por medio de una perfecta obediencia. Todos entonces necesitan confiar en el Salvador. En el versículo 11 Pablo va a escribir lo siguiente, y hemos leído: y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿no? En otras palabras, nadie puede ganarse el favor de Dios ni poner a Dios en deuda, ¿no? El apóstol declaró lo mismo que está aquí, lo va a declarar en Romanos 3:20. Y en Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado, ¿no?
Ahora, en lugar de la justificación por la ley, Pablo declaró en principio de la fe evidente. El justo por la fe vivirá, ¿no? Y ahora nosotros ya tenemos un concepto de fe mucho más amplio, ¿no? Eh, no solamente el que cree en Dios es salvo, ¿no? Sino el que cree y obedece, ¿no? La declaración se basa en Habacuc 2.4, que se parafrasea en Romanos 1.17 y en Hebreos 10.38 también. En el contexto original, ¿no? De donde es cita, donde este texto es original, ¿no? Que es Habacuc 2.4, la nación de Judá estaba enfrentando el juicio de Dios a manos de los despiadados babilonios, ¿no? Más o menos entre los años 605 y 598 a.C., ¿no? Ahora, si bien estaba castigando a su pueblo, Dios quería que ellos supieran que Él salvaría un remanente y luego les restablecería en la tierra prometida, ¿no? Él deseaba que su pueblo, incluyendo a Habacuc también, confiara en Él, ¿no? De la misma manera, Pablo quería que los gálatas confiaran en Cristo y no en su capacidad para seguir la ley, ¿no? Si en algún momento tienen un tiempito aparte de sus estudios personales bíblicos, lean Habacuc, es un libro muy bonito, ¿no? Es muy interesante, ¿no? El mensaje es muy interesante. En el versículo 12, el intentar establecer entonces la justicia propia guardando la ley contrasta con el principio de la fe, como lo indica la frase que hemos leído en el texto, sino que, ¿no? El principio de la ley aquí, ¿no? El que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esto? Se basa en Levítico 18:5, ¿no? Esta cita se encuentra también detrás de Lucas 10:28 en un contexto acerca de una intérprete de la ley que ingenuamente pensaba que podía cumplir con las exigencias de la ley. También se encuentra este principio en Romanos 10:5 al 6, donde Pablo nuevamente contrastó el principio de la ley con el principio de la fe, ¿no? Espero que cuando les recomendé leer Romanos, hayan leído Romanos, ¿no? Porque esta carta tiene mucho de eso, ¿no? Muchas cosas que se ratifican o son tomadas en cuenta también en Romanos, ¿no? En el versículo 13, eh, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el texto, ¿no? Él redimió a aquellos que fueron condenados por su desobediencia a la ley de Dios, ¿no? Ahora, la palabra griega para redimir es exagorazo, ¿no? Que es un término comercial, ¿no? Mira, ¿no? Para que entendamos qué es redención, ¿no? Eh, que se refiere a la redención de esclavos, ¿no? Entonces tenemos los verbos exagorazo y agorazo, también podrían traducirse como comprar o rescatar, ¿no? Entonces, usando el pronombre nosotros, Pablo probablemente estaba refiriéndose a sí mismo y a sus iguales judíos cristianos, ¿no? O sea, él se incluye, ¿no? ¿Qué es? O sea, él, ¿no? Y los judíos cristianos habían estado bajo la esclavitud de la ley, ¿no? En cuanto al lenguaje de redención, podemos decir que se destaca la verdad que dice que los pecadores, perdón, no son capaces de liberarse de su pecado. Nadie puede, ¿no? Nadie por sí mismo puede liberarse del pecado. Entonces somos esclavos. Y también se enfatiza de que se ha pagado entonces un gran precio por su libertad, o si lo podríamos poner en líneas generales, por nuestra libertad, ¿no? Entonces Jesús realizó nuestra redención, volviéndose por nosotros maldición, y esto es por su sacrificio sustitutivo en la cruz, o sea, en sustituto de quién, de nosotros, ¿no? Pablo escribió acerca de este intercambio, ¿no? En 2 Corintios 5:21, que dice, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿no? Pedro dijo también en 1 Pedro 2:24
dijo esto de Jesús, ¿no? Llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, ¿no? En ese pasaje, ¿no? El que acabo de leer de 1 de Pedro, en algunas versiones de la Biblia, en vez de madero, que es realmente el que se debe usar, o sea, es el literal, ¿no? Algunas versiones ponen cruz, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Estamos hablando de la cruz, ¿no? Y yo les voy a explicar después por qué pasa esto, ¿no? Cristo por nosotros entonces se hizo maldición, ¿no? Y en el texto está, porque está escrito, ¿no? Maldito todo el que es colgado de un madero, ¿no? La palabra griega zulon, ¿no? Eh, puede referirse a un árbol, un poste, una madera o cualquier objeto hecho de madera, como una estaca o una cruz, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea para madero, que es etz, se usó de manera similar, o sea, tendría la misma connotación que la palabra xulón en griego, ¿no? Puede ser un árbol, un poste, una madera, un objeto hecho de madera, o como una cruz o una estaca, ¿no? Es lo mismo. En hebreo tiene el mismo significado la palabra etz que la palabra xulón, ¿no? Eh, en ese contexto original de Deuteronomio 21-23, colgar de un madero se refería al empalamiento en una estaca, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de la historia de las ejecuciones, ¿no? ¿Qué pasaba? Los cuerpos a menudo eran empalados o colgados en árboles después de la muerte para traer vergüenza a los individuos, ¿no? Ejemplos de esto del Antiguo Testamento, varios, les menciono algunos. En Josué 8:29 sale, en Josué 10:26-27 sale, en 2 de Samuel 21 también sale, ¿no? El empalamiento también fue usado como un método de tortura y muerte, ¿no? Esdras 6:11, por ejemplo, ¿no? Ahora, con el tiempo el empalamiento evolucionó hacia la crucifixión, una práctica perfeccionada por los romanos, y se utilizó típicamente como el medio de ejecución para esclavos y criminales, ¿no? Pablo aplicó el pasaje que originalmente se refería al empalamiento a la crucifixión de Cristo. O sea, usó la palabra madero porque esa es la palabra que se usa eh, en la Septuaginta, ¿sí? En Deuteronomio 21-23, ¿no? Y nosotros ya tenemos que tener ya en nuestra cabeza que siempre, siempre, siempre Pablo va a citar la Septuaginta, no va a citar el texto hebreo original, porque ese es el texto que se manejaba en esos tiempos, ¿sí? Eh, en el versículo 14, este sacrificio fue hecho en la cruz, y dice el texto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, ¿no? A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, ¿no? Entonces, como estábamos hablando antes de comenzar el estudio, Jesús cumplió la promesa hecha por Abraham, o sea, dentro de todo ese pacto, ¿no? ¿No? Porque el pacto tiene varias promesas ahí metidas, ¿no? Hecha Abraham en Génesis 12:13, que por su descendencia todas las naciones serían benditas, ¿no? Y eso lo que vimos justamente mismo la semana pasada, ¿no? De acuerdo con su ascendencia humana, ¿no? Jesús fue un descendiente de Abraham, ¿no? Revisamos las genealogías que están tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Y en ambos casos, Jesús es descendiente de Abraham, ¿no? Y por medio de él todos los pueblos serían bendecidos. Y el Evangelio es para todas las naciones, ¿no? Sin embargo, los gentiles que son bendecidos son únicamente aquellos que están en Cristo y su iglesia. Condición, hay una condicionante, ¿no? Lo mismo ocurre con los judíos de hoy. Aquellos que son obedientes al Evangelio reciben la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hasta aquí de este primer bloque, ¿alguna cosa que comentar de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna anotación? Bueno, Julio, Sí,
¿Qué este listo? Dime. momento, en este momento me voy a comportar como testigo de Jehová. Ay, ay, ay. Testigos de Jehová, ellos no aceptan la cruz y como se diría que en parte tienen razón, porque la ley dice, a la Mari, llama a la Mari, la ley dice que Jesús, que todo malhechor debe morir según la ley de Moisés, en un madero o colgado en un árbol y que no se lo puede tener hasta el día siguiente, Ujú. cosa que cumplió. Para mí era muy difícil entenderlo y eso era mi caballito de batalla cuando yo era testigo de Jehová, porque cuando Jesús estaba siendo justificado, los testigos diré, los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley y queremos que muera según nuestra ley. Y su ley era en un madero, ¿no? Porque los únicos que mataban en una cruz eran los romanos. Pero yo investigando esto, y eso fue que se me quitó del cerebro, los libros históricos de aquella época y los históricos de aquella época dicen que sí lo mataron a Jesús en una cruz. El caso es por qué fue en una cruz y no fue según la ley netamente de Moisés. La pregunta que ¿Saben qué? quienes ejecutaban, ¿no? Los romanos Ten en ejecutaban en una... cuenta que Roma era la parte legal de Judea, ¿no? O sea, en Jerusalén, en todo ese territorio que estaba dominado por los romanos eran los que ejecutaban la ley, ¿no? Ellos tenían siempre la por- excusa, ¿no? Nosotros no, la excusa de ellos es que no podemos matar, ¿no? Y se podían matar, había apedreamientos, había ¿no? Sí había, ¿no? Había justicia popular, por decirlo así, ¿no? Pero ellos, quien ejecutó a Jesús fueron los romanos, ¿no? Ahora, el decir madero tampoco te estás contradiciendo, como decía, la palabra Zulon aplica todo, aplica hasta la cruz, ¿no? O sea, a cualquier árbol o cosa hecha con madera, ¿no? Y por porque en eso sí que, dice un árbol, dice, ¿no? Pues dice colgado en un árbel, dice, o sea, la ley mandaba en un árbol, más que en un pero, madero era un árbol. ya, pero Tampoco era, quien ejecutó fueron los romanos, no fueron los, claro, los historiadores sí, los historiadores como Flavio Josefo y todos ellos dicen que sí fue en una cruz, ¿no? Y por ujú. eso hay que buscar en esos libros también es bueno, ¿no? Los libros históricos. Claro, pero a ver, nosotros tenemos esa flexibilidad de poder investigar más allá, porque nos interesa entender el contexto histórico. O sea, Roma era el que dominaba, eh, ¿no? Jerusalén y muchas zonas de ahí, ¿no? Eh, entonces, ellos ejecutaban las órdenes judiciales, por decirlo así. Y también es el caso, por ejemplo, del cuadrito, ¿no? O sea, de lo que le ponen a Jesús en su, en la cruz, ¿no? Y le ponen el rey de los judíos, ¿no? Y se lo ponen en varios idiomas, ¿no? El texto bíblico dice, ¿no? Se lo pusieron en hebreo, ¿no? Y se lo pusieron en latín, ¿no? Porque el latín era el idioma legal, ¿no? O sea, el idioma del imperio dominante, ¿no? Ahí no vivían romanos casi, ¿no? O sea, eran solamente soldados y el gobernador, procurador, pero el idioma dominante era ese, ¿no? Y en la que impartían la ley, ¿no? ¿No? Impartían la ley, o sea, eran los romanos, ¿no? Tanto así que la fortaleza Antonia estaba dentro del templo, o sea, dentro de la estructura del templo, ¿no? Eso era, ¿no? ¿Qué mayor símbolo de dominación que ese? ¿No? Tengo tan dominado que hasta en tu templo tengo yo mi fortaleza militar ahí, ¿no? Donde tengo ¿cómo le dicen? Su batallón, ¿cómo se dice esto? Cuando es en una ciudad tiene como su ejército de ciudad, ¿no? Se me ha ido la palabra, pero tiene un nombre específico. Pero sí, fue una cruz, ¿no? Fue una cruz,
porque los romanos fueron los que ejecutaron la orden de matarlo al final, ¿no? Con todos los hechos previos que nosotros ya conocemos también, ¿no? Este, Julio, entonces Sí, en la Biblia no dice cruz, sino solamente se entiende como madero. O por es eso que, digo, ajá, en el texto original, y les iba a explicar, ¿no? Por qué por ejemplo, en 1 Pedro también dice madero, que es la palabra originalmente usada en el griego, ¿no? O sea, Zulon. Y algunas Biblias dice cruz, ¿no? Por la misma razón que en las Biblias actuales ya no se usa Jehová, para no darle pie a lo que acaba de decir Calixto, ¿no? Eh, las sociedades bíblicas de acá hace 20, 30 años eh, están en una, no voy a decir guerra, puedo decirlo así, vamos a decir en una franca batalla cultural, puedo decir, contra denominaciones dañinas al cristianismo, sobre todo los testigos de Jehová, ¿no? Entonces ya no van a poner, yo estoy completamente seguro que nunca más van a poner Jehová como en la Reina Valera 60. Y si pueden cambiar las palabras por otras acepciones, lo van a hacer, ¿no? Eh, hay algunas versiones que, por ejemplo, como le decía, ¿no? Van a leer en 1 Pedro, en vez de decir madero, que debería decir, y dice, además, en muchas versiones de la Biblia actuales, van a encontrar otras que dice la cruz, ¿no? Pero por eso mismo, o sea, es por cuestión cultural, ¿no? Las sociedades bíblicas entienden que los testigos de Jehová están haciendo daño al cristianismo, lo entienden así, ¿no? Entonces van a hacer que el texto sea lo más claro posible para no entrar en ese tipo de controversias, por ejemplo, como las que acabamos de hablar, ¿no? O sea, es madero, la cruz, es el árbol, es estaca, ¿dónde fue, dónde murió Jesús? ¿No? O sobre qué murió Jesús, ¿no? Las evidencias, ¿no? El texto, ¿no? La historia nos dicen que fue en la cruz, ¿no? ¿No? Hermano, si había sido pegado a la ley, ni siquiera había sido en una estaca, o sea, había sido colgado en un árbol. Ah, en árbol, ni Pero, siquiera. pero acá, o sea, según los historiadores, que a quien se le llama más, que han estado muy cerca a la muerte de Cristo, ellos dicen que se murió según el tormento romano, que era cruz, porque en Así realidad es. debía ser pegados a la letra en un árbol. Bueno, pero la cruz, dicho sea de paso, es madera, ¿no? Por eso es que ponen esa palabra, ¿no? Es madera, en el madero, ¿no? Pero, como digo, cuando alguien quiere sacar un texto fuera de contexto, se sirve de cualquier pretexto. Dice, no, ahí dice madero, ¿no? Sin mayor análisis, ¿no? Entonces, siempre hay que usar también la razón, investigar por qué las cosas pasaron como pasaron, ¿no? ¿Sí? Pero no, así fue en la cruz, ¿no? Pero, como le digo, las traducciones, siempre es bueno contrastar, ¿no? Pero el texto original, ¿no? Reitero, el texto original dice madero, no dice cruz, ¿no? Pero eso no quita ni nada el sentido de lo que estamos, o lo que el mensaje transmite, ¿no? Lo que nosotros claro, queremos entender. estoy entendiendo, estoy entendiendo en todo caso que como estás refiriendo en el texto original dice madero, pero Ujú. consideramos que toda vez que los romanos fueron que hicieron, ¿no? O sea que fueron los que dieron pues muerte a Jesús y considerando sus costumbres, entonces ellos utilizaban cruces, pero eran de Mm, madera. claro. Entonces ahí Ujú, tenemos la idea de que fue una cruz, ujú. ¿no? Ujú. Porque esta palabra admite todas las acepciones de madera, inclusive árbol, ¿no? O sea, puede haber sido un árbol también, ¿no? Como dice Calixto, porque lo que dice Deuteronomio es un árbol, ¿no?
Y en ese sentido, Calixto tiene razón. O sea, si se hubiera aplicado la ley judía al pie puntilla, tendría que haber sido un árbol. Pero el ejecutor no fueron los judíos. Es más, no pretendía mancharse las manos con eso, ¿no? Se lo dejaron la pelota en la cancha de los romanos, ¿no? Y ya cuando Poncio Pilato dijo, ya bueno, pues ya tanta insistencia, pues aplicamos, ¿no? Aplicamos la ley romana, ¿no? Porque para los romanos Jesús no era culpable de nada, ¿no? Pero para los judíos sí. ¿Sí? ¿Alguna una cosa más que, si no, para avanzar? Entramos al segundo bloque entonces, ¿sí? Del 15 al 18. Vamos a leer los textos. Listo. Entonces tenemos Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18 en Reina Valera contemporánea. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo. Interesante esto de aquí, ¿eh? Ni tampoco le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano, ¿no? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿no? Acá como que es un trabalenguas, ahorita vamos a explicar esto. Reina Valera 60 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 30 años, después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. NBI. Vamos a ver que si se entiende mejor, me siente un poco mejor en el trabalenguas. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa, ¿no? Por último, Biblia de las Américas dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, ¿no? Como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, que es decir, Cristo. Y lo digo, y lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa, ¿no? Desenredemos este trabalenguas, ¿sí?
Versículo 15. Si bien Pablo, ¿no?, se dirigió a sus lectores, ¿no?, versículo 3.1, como Gálatas, torpes, insensatos, idiotas, ¿no?, según el idioma y la versión que leamos, ¿no? Acá usó un término más positivo, hermanos, ¿no? El apóstol esperaba que sus lectores respondieran positivamente a su carta y regresaran al verdadero evangelio. Entonces el término hermanos a menudo marca nuevas secciones de la carta, ¿no? Pablo usó la experiencia espiritual de los Gálatas, así como las escrituras del Antiguo Testamento, para llegar a sus conclusiones. Ahora, en esta coyuntura comenzó a hablar en términos humanos, ¿no? Es decir, aplicó los principios de las relaciones humanas, ¿no? Cosa que también ha usado en otras cartas. Por ejemplo, en Romanos usa eh, esta herramienta, ¿no?, de usar términos, ¿no?, de hablar de términos humanos para que la gente, para que el lector o nosotros podamos entenderlo, ¿no? En Romanos, en Efesios, esa herramienta, ¿no? ¿No? Entonces, Pablo va a decir lo siguiente: un pacto, ¿no?, nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano, ¿no? Ahora, entre los hombres, un acuerdo, cuando es ratificado o certificado, permanece inalterado hasta que se cumple, ¿no? Este hecho puede aplicarse fácilmente a la promesa de Dios a Abraham. Aunque la idea general de la comparación de Pablo es obvia, se ha debatido su interpretación precisa, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra griega que es diateque. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿no?, es que debe la palabra diateque, que se traduce como pacto, ¿no?, en eh, en 3.15, ¿no?, de Gálatas, traducirse como testamento. Había una versión de la Biblia que salió hace eh, 2010, puede ser. Yo me la compré y me pareció una versión interesante. No sé si la han leído. Hay una versión que se llama La Palabra, ¿no? Hay una Biblia que se llama La Palabra, así como... En esa Biblia, la palabra de Ateque del 3.15, que se traduce en Reina Valera como pacto, ahí se traduce como testamento, ¿no? ¿Valen esas dos interpretaciones? ¿No? Vamos a leer unos ejemplos, tanto dentro como fuera de los textos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, en los escritos de Josefo, ¿no?, el término diateque, la palabra usada por Pablo aquí, siempre quiere decir testamento, ¿no? Siempre, ¿no? En la Septuaginta el término se emplea a menudo como un sustituto de pacto, ¿no?, que en hebreo es berit, ¿no? Entonces, ¿cómo debe traducirse aquí? ¿No? Puede ser testamento o pacto, ¿no? El término diateque quiere decir pacto en los versículos 15 y 17, ¿no? Un pacto debidamente ratificado quiere decir que las partes han llegado a un acuerdo y ese pacto expresa los términos de ese acuerdo. Ahora, los siguientes son dos argumentos, ¿no? Lo que vamos a decir ahora son de traducir la palabra como testamento, ¿no? ¿Por qué habría yo de usarla como testamento? Siempre, ¿no?, siempre hay que ponerse en ambos lados de la historia, ¿no? ¿Es un pacto o un testamento?, ¿no? Porque la palabra puede aplicar las dos cosas. Un argumento para usarlo como testamento, algunos teólogos dicen que la palabra está siendo usada por Pablo en su sentido ordinario, como lo hacía Josefo, ¿no? Y dos, el lenguaje de herencia que se encuentra en el contexto, ¿no? Por ejemplo, en 3.18 se encuentra un contexto como de herencia, ¿no? Ahora, apoyando la traducción de la palabra como testamento, se puede decir que es cierto, el testamento en un sentido secular es también cierto, en cierto punto un pacto en el sentido religioso. Una vez ratificado o autenticado, nadie puede ponerlos a un lado o anular, ¿no?, ni añadir ellos
añadir algo a ellos, a ese pacto, ¿no? Añadir cláusulas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Añade una cláusula A, ¿no? ¿No? Así que se presentan los argumentos, pero al final, tanto que lo interpretemos como testamento o pacto, no importa mucho, nada importante a flor de esta discusión. El punto es, ¿no? Y lo que nos debe quedar claro, es que la promesa de Dios a Abraham se mantuvo y fue honrada, ¿no? Eh, una segunda pregunta se refiere al trasfondo histórico de la declaración de Pablo, ¿no? ¿Estaba extrayendo la ley griega o la ley romana? ¿No? Hay un autor, ¿no? Que les he puesto los apuntes, William Ramsay, ¿no? Favoreció un trasfondo griego, ¿no? ¿Por qué? Porque observó en muchas ciudades del mundo griego la validación de un testamento dependía de que una copia original o certificada fuera oficialmente registrada y depositada como lo conocemos ahora como registros públicos, ¿no? Ahora, si existía un anterior, ese mismo sería rechazado o anulado a menos que no interfiriera con lo anterior. En contraste, el testador podía cambiar con frecuencia el testamento romano mientras estaba vivo, sin embargo, después de morir el testamento no podía ser alterado, ¿no? Y este teólogo, este autor, William Rice, dice que el testamento más reciente cancelaba todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es ¿en qué trasfondo usó Pablo? ¿No? El griego, ¿no? Porque el romano podíamos anular cuantas veces quisiésemos, siempre y cuando no se... Como ahora, ¿no? Nosotros aplicamos actualmente el derecho romano, ¿no? ¿No? Mientras estemos vivos, ¿no? Nosotros podemos cambiar como nos dé, ¿no? Según nuestra conveniencia, como nos dé la gana, acuerdos, ¿no? ¿No? Testamentos, ¿no? Sacamos a uno, metemos a otro, ¿no? No, si yo fuese millonario y tuviera que hacer mi testamento, ¿no? Saco uno, meto a otro, porque este me miró mal, ya no me cae, ¿no? Porque eso lo permite el derecho, ¿no? Derecho romano. El griego no, ¿no? No puede anularse el anterior siempre y cuando, o se podría anular siempre y cuando no interfiera con lo dicho anteriormente, ¿no? Entonces, el enfoque que le estaba dando Pablo a esto de los pactos es un enfoque griego, ¿no? En el versículo 16, y acá se va a explicar mejor lo que de repente ya se me perdieron con esto. En el versículo 16 va a decir esto y vamos a tratar de que se entienda en contexto esto mejor. Pablo enfatizó que las bendiciones de Dios no podían ser ganadas, sino que son el resultado de sus promesas, ¿no? Porque el texto dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice, y a las simientes, como se hablara de muchos, sino a tu simiente como de uno que es Cristo. Entonces, lo que va a decir Pablo aquí se compara con una explicación rabínica del número de la palabra simiente, ¿no? O sea, uno, ¿no? O sea, va a explicar que la simiente es uno y no está en plural. El término hebreo para simiente es, o descendencia, es será, ¿no? La contraparte griega, ¿no? Que está en la Septuaginta es, oh sorpresa, la palabra esperma, ¿no? Esperma es simiente, descendencia en griego, ¿no? De ahí viene la palabra, de ahí viene nuestra, ¿no? De nuestra palabra en español, ¿no? De etimología en español. Se usa a lo largo de la narración de Génesis con respecto a las promesas de Dios a Abraham, ¿no? La palabra es singular en número, pero se usa a menudo como un término colectivo, ¿no? Por ejemplo, la NBI y la Biblia de las Américas traduce la palabra como descendencia, ¿no? ¿No? O sea, la palabra simiente, ¿no? En vez de usar simiente, usa descendencia.
En Génesis 22, 17 y 18 es una excepción y Pablo pudo tener específicamente este texto en mente. ¿Qué dice Génesis 22, 17 y 18? Ahí Dios le dijo a Abraham que todas las naciones serán bendecidas en tu simiente, ¿no? ¿Sí? En Génesis, no, que también está expresado en Génesis 26, 4, ¿no? Ahí está en singular, ¿no? Entonces, el apóstol inspirado, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, que como era él, ¿no? Pablo consideró importante el hecho de que la simiente, la descendencia, ese singular, o mejor dicho, era singular e igualó el término con Jesucristo. Ahora, por medio de esta simiente, o sea, Cristo, serían benditas todas las naciones. ¿No? Y todos los que son hijos de Dios por medio de esta simiente son, según la promesa, herederos de Dios, ¿no? Ahí es donde nosotros somos, ¿no? Los cristianos somos descendientes de Abraham, ¿no? Ahí se cumple la condicionante, ¿no? En el versículo 17, Pablo aplicó su ilustración de las relaciones humanas, que expuso en 3:15 al pacto de Dios había hecho con Abraham, ¿no? Entonces acá vamos a explicar mejor. Pues digo, pues, dice el texto, que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa, ¿no? Ahora, los testamentos no pueden ser alterados una vez que han sido ratificados, los humanos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más son inalterables los pactos de Dios con los hombres? Este razonamiento enfatiza que la entrega de la ley por Dios a Moisés en el monte de Sinaí no anulaba en ninguna manera el pacto que había hecho con Abraham varios siglos antes. Entonces, el pacto con Abraham fue dado primero y tenía precedencia sobre la ley. Cuando hacemos una lectura superficial, el texto parece separar la promesa hecha a Abraham con la entrega de la ley a Moisés por 430 años, ¿no? El problema con esta reconstrucción es que según el texto hebreo en Éxodo 12, 40 y 41, los israelitas pasaron 430 años en Egipto. Esta cifra corresponde al número redondo 400, dado en otra parte para la estancia de ellos en Egipto, ¿no? Ahora, el problema de los números con los judíos, ¿no? En el texto del Antiguo Testamento, los números. Una explicación para la diferencia en los números es que Pablo estaba simplemente dando una buena medida. Los israelitas estuvieron en Egipto durante ese periodo de tiempo y los patriarcas vivieron antes de que comenzara. Una consideración relacionada es que la promesa de Dios a Abraham fue repetida a Jacob, ¿no? Y eso lo leemos, por ejemplo, lo leemos en Génesis 28:14. Y fue en los días de Jacob que el pueblo de Israel descendió a Egipto. Otra posibilidad es que Pablo estaba usando la lectura de Éxodo 12, 40, 41 de la Septuaginta, que aplica los 430 años tanto el tiempo que los patriarcas pasaron en Canaán como el tiempo en que los israelitas estaban en Egipto. En ese caso, los 430 años mencionados por el apóstol se extenderían desde la promesa hasta la entrega de la ley. El problema con esta solución es que no se ajusta bien a los 400 años en Egipto aludidos en Génesis 15, 13 y Hechos 7, 6, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el término ratificado en relación con el pacto de Dios, estableció con Abraham, ¿no? La palabra ratificado aparece 2 veces en este contexto, ¿no? En 3:15 se traduce con la palabra griega kuró, que quiere decir validar, confirmar, hacer jurídicamente vinculante,
Y la palabra usada en el versículo 17, que se traduce como previamente ratificado, es la palabra griega procuró, ¿no? Que quiere decir validar de antemano. Cuando se aplica el pacto de Dios con Abraham, estas palabras probablemente se refieren a que Dios hace un juramento al patriarca. Nosotros en hebreo, cuando hicimos el estudio de Hebreos, en Hebreos 6.3 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar, ¿no? También este registro de este evento se encuentra en Génesis 22:15-18. Ahora, el propósito de tal confirmación, ya que Dios no puede mentir, ¿no? Que también nosotros lo hemos estudiado en Hebreos, es que para proveer consuelo es para, en todo caso, proveer consuelo y esperanza. La esperanza es un acto, es un aspecto esencial de la fe cristiana, ¿no? Ahora, los demonios creen en Dios, ¿no? Pero no tienen esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza es un resultado directo del nuevo nacimiento y de la salvación que ésta trae, ¿no? Este nacimiento trae, ¿no? Por último, versículo 18, el último de esta sección, es, basándose en los argumentos anteriores, Pablo llegó a la conclusión de que la promesa de Dios dada a Abraham era suficiente por sí misma. La ley de Moisés no podía añadirle nada. La herencia del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto fue y es, ¿no?, dependiente de su promesa a Abraham y no de la ley. Si la ley poseía algo adicional que fuera necesario para la salvación, entonces la promesa de Dios era deficiente como promesa que era. En estas consideraciones se desprende que desde el principio de los tratos de Dios con la humanidad, la fe siempre ha sido la esencia o sustancia de todo lo que Dios ha requerido, ¿no? Lo único, o sea, el pacto de Dios con Abraham se basa en la fe. Y eso es lo que siempre ha sido lo único que Dios pide del hombre, ¿no? Ahora, la fe, por supuesto, a menudo ha sido probada por la respuesta del hombre, ya sea en obedecer o desobedecer lo que Dios ha requerido en un momento dado. Según el escritor de Hebreos, ¿no? No tenemos certeza quién fue, el sacrificio de Abel fue una respuesta de fe, ¿no? Así también fue la construcción del parte de Noé del arca. También fue un acto de fe el viaje de Abraham a Canaán, y también fue un acto de fe la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac. La declaración y confirmación de este principio en el pacto de promesa de Dios con Abraham, ¿no?, en contraste con el pacto mosaico, ¿no?, la ley de Moisés de las obras, ¿no?, en el marco de que Pablo escogió para su análisis de la salvación en Gálatas, ¿no? Lo anterior fue obviamente en caso debido a la naturaleza de su problema con los judaizantes que habían causado confusión entre los creyentes. También leemos en el versículo 18 el verbo concedió, ¿no?, que en griego es charizomai, que indica que la justificación por la fe es un don de Dios, ¿no? La justificación por las obras, ¿no?, en este contexto de esta carta, es una imposibilidad para el hombre, ¿no? El hombre no puede ser justo a través de las obras, ¿no? Entiéndase las obras como las obras de la ley, ya que para ser justificado por las obras tendríamos que obedecer perfectamente, ¿no?, todo mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, la ley del monte de Sinaí no fue un accesorio para revelarle al hombre su total desesperanza. Solamente, como decíamos, la ley solo sirve para demostrar el pecado. Sí decidía que podía alcanzar entonces la justicia por sí mismo, ¿no? Por otra parte, la ley de la fe, ¿no?, que habla, por ejemplo, Romanos capítulo 3, la fe, la ley de la fe y de Dios comienza y termina con la culpa del hombre para que se dé cuenta de que es un hombre pecador
llegue a los pies de la cruz y con sumisión agradecida acepte el señorío de Jesús en su vida. En la cruz, Jesús demostró el amor del Padre convirtiéndose en el epítome del pecado, ¿no? O sea, cargó todo el pecado de nosotros para que nosotros, la criatura, ¿no? Pudiéramos tener acceso a la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo se llama eso? Se llama justificación, ¿no? Esta es la bienaventuranza entonces prometida a Abraham y a su simiente. A nosotros los que creemos, deseamos compartir esta bendición con el mundo incrédulo, ¿no? Ese mensaje de buenas nuevas, por decirlo así, ¿no? Ahora, tan seguramente como Dios no puede mentir, esta promesa ha sido garantizada a todos los hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Crucificado, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta y sí vamos a poder hacer los 3 bloques que nos propusimos al comienzo del estudio. ¿Se entendió lo del pacto? ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué la ley? Porque yo sé que este texto en particular es un poco enredado. Pregunta, hermanos hermanos, ¿no? Están pensando. Sí, o sea que entendemos, bueno, yo entiendo que la ley fue para justamente hacer ver el pecado, porque había, bueno, la ley, habían varias, ¿no? Varios preceptos que había puesto Dios que se debía de cumplir y realmente bueno, nadie podía cumplirlo así a la totalidad. Entonces, y el pecado es eso, ¿no? O sea, es no cumplir lo que se indicaba en la ley, ¿no? Es no hacer eso. Entonces, eh, ahora, cuando se dice que se cumple la ley, es porque se cumplió con Cristo. Ujú. A eso, o sea, se refiere a eso que se cumple la ley, en el sentido de porque vino la simiente. ¿Es eso se refiere? Y también se refiere a esta parte que es que, que, que vino Cristo y con Cristo, bueno, nos justifica a nosotros, ¿no? Da su vida para el perdón de nuestros pecados y ser justificados delante de Dios. A eso se refiere con el cumplimiento de la ley. Claro, la ley Hermano, el único que cumplió la ley es Cristo. El hermano único. Julio, Sí, Calisto, dime. la ley, por ejemplo, el que no conoce la ley no conoce el pecado, se podría decir, ¿no? Pero la ley Ujú. fue un tutor para lo que va a venir. Porque si yo no conozco la ley, ¿cómo me pueden hablar de pecado? Si yo no sé, no tengo nada de ley, porque hasta las tribus tienen una ley, entonces yo no puedo conocer la ley, entonces no tendría pecado. Pero la ley era un tutor, el tutor para el que iba a venir, que es Jesucristo. Por eso que las obras de nada servían, los holocaustos de nada servía las ofrendas, de nada servía el dar de comer al huérfano, a la viuda, ¿no? Porque si no estaba Cristo, todo eso invalidaba el sacrificio de Jesucristo, porque la ley en sí era un tutor para el que va a venir. Acuérdate tú que la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Muerto, La muerte. O sea, tú tienes que morir, ¿no? exacto. Pero no, pero qué hacía la ley, ¿no? La ley daba como un reflejo de esa. Ya, no mueres tú, muere un animal por ti, ¿no? ¿Eso borra el pecado? No. Lo que hacía es como como tirar la basura debajo de la alfombra, ¿no? Para ti, ¿no? Obviamente, Dios sabe que eso, ¿no? Dios sabe dónde está tu pecado y lo que has hecho, ¿no? Pero para el judío era como, ya, pues no, no lo veo, no me preocupo, ¿no? ¿No? Estoy tapando mi pecado con sacrificios, pero no estoy solucionando en sí el problema del pecado, ¿no? Ahora, hemos hablado de que quien cumplía toda la ley, ¿no? O sea, para tú ser salvo por la ley tienes que cumplir a pie puntilla toda la ley, ¿no? Toditita, sin equivocarte. Si te saltabas uno, ya no, ya que se caía ¿no? Todo tu castillo de naipes se caía, ¿no? Ya, entonces ya no eras obediente. ¿Hubo una persona que lo hizo? Sí.
Jesús, ¿no? Que sin embargo, ¿no? Cumpliendo toda la ley se hizo, ¿no? Se hizo, ¿no? Pecado por todos, ¿no? Y pagó su precio en la cruz. Ese es la condicionante, ¿no? Tratando de responder lo que pregunta Mariela. Gracias a eso, nosotros somos parte de ese pacto, de esa promesa, ¿no? Porque a través de esa simiente, ¿no? Que es Cristo, en singular, ¿no? Eh, es que nosotros somos parte de esa promesa también, ¿no? ¿No? De ser descendientes de Abraham. Ahora, también explicamos que no aplica a todos, ¿no? Hay una condicionante. Nosotros somos los cristianos, ¿no? Eh, si no fuésemos cristianos, no somos entonces descendientes de Abraham, ¿no? Porque tenemos que compartir también la cruz de Cristo, ¿no? En el bautismo, ¿no? Somos justificados, ¿no? En el bautismo somos justificados. ¿Se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Sí, Julio, entonces cuando ya se cumplió ese pacto, porque dice ya el antiguo pacto ya fue, ¿no es cierto? Entonces se Ujú. cumple con qué, se cumple con la justificación de Cristo, o sea, con eso ya se termina, No, 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 eh, no. El pacto sigue vigente, el de no, Abraham, digo, el de Abraham, claro. ¿no? Estamos hablando acá del pacto de Abraham. Claro, Ajá. pero ese Eh, ya no nos corresponde para este tiempo. sí, justamente de eso se trata. Lo que está queriendo decir Pablo es que, ¿cuál vale? ¿La ley, el pacto de Moisés o el pacto de Abraham? El pacto de Abraham fue por la fe, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos quiere decir es que todo este tiempo, Pablo dice, todo este tiempo, lo único que necesitaba el humano para acercarse es tener fe, ¿no? ¿Y qué aplica tener fe? No solamente creer, ¿no? Es creer y obedecer, ¿no? Entonces, todo lo que necesitaba todo este tiempo era fe, ¿no? El pacto de la fe. Entonces, el pacto de la fe es el primer pacto y es el pacto que aún, ¿no? Los que no deben entender el texto, es el que aún sigue vigente. ¿Por qué? Porque es el pacto que dijo, a través de tu simiente, ¿no? ¿No? Va a cumplirse esta de la salvación, ¿no? O ser parte de esta nación, de lo que llamamos la iglesia, ¿no? La descendencia de Abraham, ¿no? ¿No? Lo que explicaba Calixto, esa rama injertada que somos nosotros los cristianos, ¿no? Ah, Y ok. entonces ese pacto sigue vigente, Ah, ¿no? ya. Yo Sigue vigente. entendía que había un antiguo pacto y un nuevo pacto. Claro, es Entonces que el nuevo claro, por eso es que lo que Pablo va a decir. Entonces, los judaizantes lo entendían así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un pacto con Moisés y tenemos que honrarlo, ¿no? Pero mira, acá hay un pacto anterior que no se anula, ¿no? Que no anula el pacto de Moisés, que es el pacto de la fe de Abraham, ¿no? A cual le atrae su simiente, y de esa simiente vamos a tener nosotros acceso a ser una nación, ¿no? A ser la nación de Dios, ¿no? Acuérdate que Israel era como la nación de Dios. Nosotros también somos, la iglesia es en la nueva, como decir, Israel, ¿no? En una tribu más, ¿no? Pero también, ojo que lo que nosotros hacemos también tendría que hacerle el judío. Y en ese está, en entender que no es sacrificios, que no es eh, cumplir la ley, ¿no? No son las obras, sino es tener fe, ¿no? Y la fe lleva a la obediencia. Y la obediencia lleva a que, como todos nosotros, a un momento nos bautizamos y fuimos justos, o somos, o ya a partir de ese momento somos justos ante los ojos de Dios, ¿no?
Ah, ya, Julio. ¿Mm? Entonces estoy entendiendo entonces que ese pacto de Abraham es el que va hasta este tiempo porque ya se cumplió con la simiente y a través de esa simiente, por la fe, Ujú. nosotros somos justificados, ¿no? Y y entonces, ¿cuál es el pacto que ya se abolió? Porque hay un El de nuevo, la ley. el de la ley, que era el de Porque, Moisés, entonces. ajá, porque la ley, el centro de la ley de Moisés es la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo ya cumplió la ley. Ya no tenemos, ya no vivimos por la ley, sino por la fe. Por la ley mosaica, entendamos, ¿no? O sea, por las obras. O sea, nosotros ya no podemos, ya no o sea, el ser humano, para el ser humano es imposible, imposible eh, adquirir la salvación por las obras de la ley, ¿no? Es Ah, como, por ejemplo, los católicos en algún tiempo, ¿no? Y por esto pasó la reforma, ¿no? ¿No? La reforma pasó porque tú podías dar dinero a la iglesia y te daban como indulgencias, ¿no? ¿Y qué eran las indulgencias? Es como diciendo, tú come tu pedacito de cielo, ¿no? Te dan tu papel y te decían, no, tú ya estás en el, ¿no? Perdonamos tus pecados, estás en el cielo, ¿no? Entonces era, obviamente, visto, nosotros vemos eso y digamos, es un engaño, ¿no? Porque nadie te puede, o sea, ningún ser humano te puede decir, no, ya, tú estás salvo por eso, ¿no? Por una indulgencia, ¿no? Por un papel que te da un papa, ¿no? claro, Ajá. y eso no está escrito en la Biblia, ¿no? O sea, Bueno, era alguna, esas no. indulgencias no Ah, estaban, no, o sea, pero hay pasajes de los canónicos que sí daban a entender un poco eso, ese concepto teológico, ¿no? Ahorita no me acuerdo, sí, pero sí hay uno que es por ejemplo, ¿no? El orar por los muertos, para que se salven o que Dios tenga piedad de los muertos que hayan muerto en pecado, está en Macabeos, ¿no? Pero Macabeos no es un libro canónico para nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, todo tiene, pero lo que te digo, ¿no? No hay nada que nosotros vamos a hacer para ser salvos por cuenta nuestra, ¿no? Eh, y ante ese problema, esa disyuntiva que se nos pone por delante, y obviamente las obras tampoco podían hacer, o sea, la ley, obedecer la ley, mucho menos, este, porque era morir, ¿no? ¿No? Dar tu vida por tus pecados, entonces Cristo hizo eso y cumplió la ley, ¿no? Pues el único que cumplió la ley, y puntilla, fue Cristo. Y por todos, ¿no? O sea, es un sacrificio vicario por nosotros, ¿no? O sea, vicario en sentido, quiere decir, en reemplazo, ¿no? Sustitutorio, porque en vez de morir nosotros, murió Él, ¿no? Y gracias al sacrificio se cumplió la ley de Moisés y se cumplió la promesa, ¿no? Y se cumple la promesa de Abraham cada vez que nosotros somos copartícipes de la cruz de Cristo, ¿no? Creo que se entiende mejor así, ¿no? O sea, eh, la promesa de Abraham sigue vigente en los cristianos que vendrán, ¿no? En los por cristianos que... descender. Ajá. Porque cada vez que alguien bautiza, ¿no? Se bautiza, esa persona pasa a ser, ¿no? Partícipe de la promesa de Abraham de que es parte de ¿no? De la descendencia de Abraham, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? De la iglesia, ¿no? Parte de la iglesia, ¿no? ¿No? claro, claro, porque es por fe, no por creer, y eso Eh, no lo dio solamente para los judíos, sino cuando en ese momento que le prometió Dios fue para todos, para todas las naciones, ¿no? para todas las naciones, Todas las claro. naciones. No. Ahí se soluciona el problema de cómo Abraham podría tener más descendientes si no es por los judíos, ¿no? Entonces, ahí se soluciona el problema de entender, ahora entiendo lo que Dios le dijo en su pacto a Abraham, de que iba a ser padre de muchas naciones, ¿no?
porque solamente le conozco, o sea, hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto, antes de Cristo, era solamente una nación, ¿no? Los hebreos, pero, o los judíos, los israelitas, como lo quieran ver. Pero a través de Cristo, Él pasa a ser, Él se pasa a cumplir y se sigue cumpliendo que Él es el Padre de muchas naciones, ¿no? Muy bien. Hablando que muchas naciones se refiere de que no solamente los judíos, sino los gentiles, y los gentiles pueden ser de diferentes lugares. A eso se refiere, a muchas Ujú, naciones, ¿no es cierto? ujú, Diferentes lugares, no necesariamente los judíos nomás, ¿no? ujú. Así es, no solamente los judíos, ¿no? Pero los judíos también tienen que pasar por ese proceso de que la ley ya no, pues. ¿Mm? Los judíos también tienen que... Cuando estudiamos hebreos, había una disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que sí, sí entendían la ley, sí, sí obedecían, sí sentían, sí cambiaban su vida, sí se arrepentían, sí eran personas fieles, ¿no? ¿No? A Dios, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos, no? Y la respuesta la tiene Romanos, ¿no? ¿No? El que no todavía no es el que está bajo la ley y obedece la ley, pues acá se ratifica lo que dice Pablo, ¿no? El que obedece la ley encuentra justicia entre los ojos de Dios, porque no conoció todavía, ¿no? Eso pasa con todos aquellos que antes de la venida de Cristo o personas que por A o B al día de hoy no tengan acceso eh, a las escrituras, ¿no? Nadie fue a comunicarle la palabra de Dios, nadie. Pero de una forma u otra en sus vidas cumplieron todo, ¿no? Esas personas son justas ante los ojos de Dios, ¿no? Pero bueno, eso es extenderme, pero así funciona. Hermano Julio, Pero por la ley nadie podía, o sea, porque tuvo que venir Cristo realmente para que él dando su vida, ¿no? Nosotros somos justificados, pero Ujú, nadie antes por la ley, por más que mataban los animalitos, por los pecados, eran justificados. O sea, la ley no daba vida, o sea, no justificaba, ¿no? Como tú bien decías ujú. hace unos minutos, ¿no? Era como los animalitos era bueno, era algo que se daba y que ya lo habían dispuesto, Es pero un ritual. realmente, es claro, no era algo que era como una sombra, ¿no? Del gran sacrificio de Cristo, ¿no? Ujú, Pero eso no justificaba, ¿no? Solamente ya con la venida de Cristo es que ya realmente, ¿no? Son justificados nosotros que ya nos hemos bautizado, y así también, en todo caso, también serían los Antiguo Testamento, o sea, todos los que vivieron antes de Cristo. ujú. Algo decía así, Calixto. Te escucho, te escucho. hermano, Aló. ¿A quién se le fue internet, a mí o a Calixto? Calixto. de salvación, había No ese te, problema no te escuché, Calixto. en aquellos tiempos porque un pueblo tenía a Dios. Vino Ujú, Jesús y esa salvación se da con Jesús, también para aquel pueblo. Ahora, el problema, ya cuando, digamos, la bendición que nos toca a nosotros, es cuando ya viene Jesús, es para todos los gentiles, para todo aquel que acepta a Jesús. ujú. Ahora mi pregunta es, o sea que en aquel tiempo tan solo el pueblo hebreo tenía la salvación, digamos, por la ley, hasta que venga Cristo, que Cristo ya era el complemento de la ley, pero los otros pueblos gentiles están condenados. No, No, por ignorancia, no no es, o sabía. sea, tú puedes en tu cabeza, o sea, imaginémonos, ¿no? Situémonos en una tribu en medio del Asia, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Eh,
o no solamente una tribu, una persona, o sea, seamos más individuales, ¿no? Una persona. O sea, digo esto porque los judíos, eso es lo que dan a entender. Y no es así. Porque eso lo explica Pablo muy bien en Romanos. El que hizo de su vida la ley sin haberla conocido, ¿no? Sin haberla conocido, o sea, ni siquiera es que sea judío, ¿no? Tú puedes hacer lo que la ley dice, porque tú puedes, o sea, todos tenemos una noción de deidad implantada en nuestro ser, de hacer el bien, ¿no? O sea, acá nadie nace malvado, ¿no? Eso es lo que también quiero, a veces pienso, ¿no? Nadie nace malvado. Y hay personas a lo largo del tiempo, ¿no? Del año cero hasta nuestros días, que no conocieron la ley, no conocen a Cristo, quizás no conocen ningún tipo de sistema religioso, ¿no? En cualquier tiempo o lugar del planeta, pero que sin embargo hacen lo que dice la ley, sin conocerlo. Esas personas, ¿no? Eh, que nacieron, vivieron y murieron sin conocerlo, son justas ante Dios, son justas. O sea, no están condenadas. O sea, como una persona que es buena, solidaria, no miente, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Honra a sus padres, ¿no? No roba, ¿no? Todo lo que dice la ley, ¿no? ¿Cómo esa persona, a pesar de que, como tú dices, no conoció la ley, no conoció a Cristo, cómo esa persona va a ser, ante los ojos de Dios, no va a ser justa, ¿no? Y no lo digo, ¿no? Claro, o sea, lo que dice Vladimir, ¿no? Usted tiene conciencia, ¿no? 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 Conciencia. Como en Pinocho, el Pepe Grillo que te dice, ¿no? Eh, una conciencia que te guía, ¿no? Eh, y ha vivido siempre haciendo el bien, siendo una persona buena, ¿no? Eh, la Biblia, las escrituras dicen que sí, esa persona es justa ante los ojos de Dios. O sea, no. Ahora, el problema fue ese de que conociendo, habiéndole predicado la palabra, habiendo conocido, ahí sí, ¿no? Y no obedece, esa es otra cosa, ¿no? Es mejor no haber conocido. Mejor se hubiera quedado sin conocer, ¿no? ¿No? Claro, sí, dice Porque la ahí sí tiene palabra, que. Ujú. es mejor no haber conocido. Mejor dicho, un ignorante se salva, man, Claro, en su de la ignorancia se palabra. hubiera podido salvar, pero ya si conocías, ya tienes que Ya no, obedecer, pues, ¿no? ya, ¿No? claro. Ajá. Ahí sí entra la fe, porque la fe entra, ¿no? Si tú crees, ¿no? ¿Crees? Sí, ¿no? Obedece, porque la fe implica también obediencia, ¿no? Entonces ahí si ya entras en rebeldía, este, ya no, pues, ¿no? Ahí sí te aplica, ¿no? Los pactos, la ley, todo te aplica, ¿no? Y no, pero como los aplica a nosotros, ¿no? El pacto de la fe, ¿no? Nos aplica a nosotros, ¿no? No solamente creemos, sino obedecemos, ¿no? Y en eso estamos. Eh, si no hay nada más, podemos. Voy a, no sé en qué parte me acuerdo haber leído en una parte de la palabra, pero voy a Ujú. buscarla, no me acuerdo. Pero hay una parte donde decía de que, o sea, todos tenemos esa concepción de alguna u otra forma de Dios, porque podemos ver a través de la naturaleza su creación, podemos saber de que hay un Dios, ¿no? Porque por todo lo que existe en nuestro entorno. Así que, así no nos hayan dicho nada, nosotros podemos saber de que por toda la maravilla y toda la perfección aún en el ser humano, sabemos de que existe un Dios, ¿no? Entonces, voy a buscar ese versículo porque me pareció en alguna Eso oportunidad está en Romanos, en también. Romanos. ¿En qué parte También. está? Pero te digo. Ay, Eso es lo que en teología se llama como teología natural. O sea, yo me doy cuenta que hay un Dios porque ya.
hay un día, una noche, una organización. O sea, no es que, imaginemos, ¿no? Encontramos un reloj suizo, ¿no? Un reloj, un Rolex, un esto, ¿no? Ah, no, ese reloj se creó de la nada, ¿no? Pero hay un sistema, ¿no? ¿No? Ahí se ve que hay una intervención. No, entonces lo que diría un ateo, no, no, eso apareció porque naturaleza, pum, se apareció, ¿no? No es así, pues, ¿no? Entonces lo que dicen ellos, claro. lo que dice la teología, entonces nosotros reconocemos que hay un Dios, ¿no? Porque lo vemos a través de su creación, ¿no? Así es. Ujú. ¿No? Entonces, ¿Y qué pasa vemos las eso? plantas, vemos el día y la noche, los planetas, las estrellas, ¿no? El hecho mismo que nosotros tengamos un cuerpo funcional, ¿no? ¿No? Que nos permite comer, o sea, que vivimos, respiramos, ¿no? Comemos, ¿no? Caminamos, hacemos, pensamos, ¿no? Eh, Sí, entonces, todo eso nos lleva a pensar de que hay un Dios todopoderoso, ¿no? ¿No? sí, Entonces, eh, si así lo analizamos, ¿cuánta gente es que no conoce de un concepto como Dios? Ni sin necesariamente hace vivir en un sistema religioso ni conocer de algún Dios haya pensado como eso, ¿no? Yo reconozco que hay algo más allá, ¿no? Que creó todo esto y no solo me sostiene, ¿no? ¿No? Entonces tiene que haber un reconocimiento de que hay al menos un amor de ese creador para la criatura, ¿no? Porque te sostiene, sí, ¿no? Te sostiene a través de que respiras, ¿no? Este, hay plantas, animales que uno puede, ¿no? Lo que se puede comer, puedes vivir, ¿no? Desarrollarse, ¿no? Por eso digo, o sea, el concepto de Dios en el hombre, o sea, no necesariamente es porque alguien le predicó o alguien le dijo, ¿no? O hay un sistema religioso de por medio, ¿no? ¿No? Eh, y si es eso, también, pues, una persona puede, eh, ¿no? Y me imagino que así habrá sido con muchas personas, tanto antes y después de Cristo, de que hayan conocido o hayan hecho, mejor dicho, lo que la ley dice sin conocer la ley, ¿no? ¿No? O sea, yo no robo, no miento, no mato porque está mal, ¿no? No porque una me salió la Masúa Mayuya Maquella, ¿no? Pero no porque me lo diga una ley, sino porque está mal, ¿no? Está mal hacer eso a mi prójimo, y ¿no? eso no sé en qué parte está de Romano, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ahora después de Ya, clase sí, del estudio te lo mando. sí, y entonces en ese sentido, Julio, claro, yo puedo entender de que, por ejemplo, no los incas o los pueblos, no, No, bueno, por todo lo no, que se no estima, contactados, por decirlo así, ¿no? claro, pero sin embargo ellos mismos crearon sus dioses porque sabían de que había un dios, ¿no? Ujú, ¿No? O sea, que eran sus dioses, ¿no? Entonces, entonces todo da a ver eso. Ahora, no sé cómo podría ser eso de que siendo ellos y no conociendo o teniendo ya idea de que hay un Dios, bueno, claro, no supieron acerca de Jesucristo o no tuvieron más conocimiento, ¿no? Pero bueno, ujú, es un poco difícil de pensar ujú. luego de que, porque la justificación a través de Cristo es para todos, ¿no? Pero no sabría decir en ese sentido qué ocurriría con ellos, ¿no? Porque ellos, bueno, no supieron, claro, no tuvieron conocimiento de que hay un Dios, ¿no? Un Dios verdadero, Ujú. y adoraron a muchos dioses, ¿no? Mira, Vladimiro ya nos pasó el pasaje exacto. Romanos 1 19 y 20 dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? O sea, eh,
para Allí no es creer. donde dice que no hay excusa. No hay excusa para no creer en Dios, porque es evidente en la naturaleza, ¿no? En las cosas hechas, ¿no? O sea, hechas por Dios, ¿no? No digamos las cosas hechas en un celular, no. En las cosas hechas por Dios en la naturaleza, ¿no? Bueno, seguimos entonces, si no, no vamos a cumplir el objetivo de hoy día, pero igual, interesante esto de... Gracias, Vladimiro. Sí, gracias. Estaba buscando y no la encontré. Gracias, Vladimiro. Este, seguimos entonces con el último bloque de la noche, que es del 19 al 22. Vamos a buscar el texto. Gálatas 3, versículos del 19 al 22, Reina Valera Contemporánea dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Acá hay un versículo clave que es enredado, pero que es el 20, que ahora lo vamos a explicar, ¿no? En Reina Valera 60 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la NBI dice lo siguiente, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiese promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. Por último, la Biblia de las Américas dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Acá estamos ante otro trabalengua, ¿no? Ese versículo 20. Entonces, versículo 19. Vamos por partes. Anticipando el desafío que sus lectores y los judaizantes, entre ellos también, el apóstol Pablo planteó la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? ¿No? ¿No? Todo eso que hemos venido leyendo, que la ley, ¿no? Que no sirve, ¿para qué no? Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Después de su análisis, podría parecer que la ley entonces no tuvo
ningún propósito, ¿no? Por ejemplo, el NBI dice, ¿cuál es el propósito de la ley, no? La nueva traducción viviente, que también es una versión que a mí me gusta leer mucho, dice, ¿para qué se entregó la ley? Todas estas preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se entregó? ¿Con qué propósito? ¿No? En todo caso, estas traducciones consignan la idea de manera precisa, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta no es tan simple como podría parecer. Aquí hay varias respuestas, ¿no? Y por lo general, todas estas respuestas están relacionadas con el pecado. Pero aquí hay algunas que sí me parecen dignas de mención, por lo menos, ¿no? Y esos están en los apuntes que ahora más tarde les voy a enviar, pero vamos a enumerarlos, mejor dicho, ¿no? Una de estas, o sea, todas estas son respuestas a estas preguntas, ¿no? Eh, Uno, por ejemplo, es proporcionar una revelación más clara del Dios santo y personal. Otra es revelar la naturaleza del pecado y la culpa. Otra es enseñarle al pueblo de Dios el concepto de su inaccesible santidad y la santidad que Él exige de todas las personas. Otra es motivar a las personas a la santificación, tanto con ejemplos de advertencia como con promesas de gracia. Otra es darle a Israel como pueblo elegido de Dios un estándar para frenarlos del pecado y enseñarles una conducta apropiada. Otra respuesta podría ser ayudarles a todas las personas a darse cuenta de la enormidad de su culpa. Eh, Otra es mostrarle a las personas la inutilidad de intentar salvarse por sus propios esfuerzos. Otra respuesta es dar testimonio del Redentor o del Mesías que había de venir mediante profecías e imágenes proféticas. Por último, otra sería mostrar la magnitud de la gracia de Dios al revelar la extensión de la condenación del hombre, ¿no? Pero estas cosas podría haber servido a la ley. Y Pablo también ofreció esta respuesta que está en el texto bíblico. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta, ¿no? Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿a qué fue añadida la ley? ¿No? La pregunta que nos hacemos. Pablo estaba analizando los dos pactos, el pacto de la ley dado a Moisés y el pacto anterior de promesa dado a Abraham, ¿no? Ahora, como se ha dicho muchas veces, la ley no fue sino un paréntesis impuesto después de la promesa dada a Abraham, hasta la venida de la simiente, la cual es Cristo. La ley entonces apuntaba a Cristo y la promesa se cumplió en él, ¿no? Cuando el paréntesis fue cerrado en la muerte de Cristo, el tiempo de la ley expiró, se cumplió, caducó, y el nuevo pacto fue rectificado con la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué, no, se agregó la ley? La respuesta de Pablo, de nuevo, en los textos dice, por causa de las transgresiones, lo cual lo podemos entender de dos maneras. Un enfoque, ¿no?, es interpretar a causa de, ¿no?, que en griego es charín, con respecto al objetivo de la ley, ¿no? La ley con objetivo es producir transgresiones, ¿sí? Esta interpretación del texto se apoya en otros pasajes del Nuevo Testamento. La ley definió el pecado, ¿no? Es como lo que alguna vez les expliqué, ¿no? Les comentaba, la ley es como un espejo, ¿no? Entonces yo me pongo como la ley, le pongo ahí la ley enfrente mío y veo, reconozco mi pecado, ¿no? Eh, entonces la ley definió el pecado y de hecho incluso provocó el pecado.
Y efectivamente multiplicó el pecado. Entonces la ley, podríamos decir que condenó al mundo, ¿no? Ahora, por encima de todo reveló que el hombre necesitaba la salvación del pecado, pero no podía proporcionar, y esto es lo que vimos en Hebreos en un momento, ¿no? La ley revelaba el pecado, pero no daba la salida del mismo, o sea, no podía proporcionar esa salvación del pecado. La convicción del pecado volvió consciente a las personas de su necesidad de la gracia de Dios. Y de esta manera la ley esperaba la venida de un Salvador y fue en muchos sentidos un complemento de esa salvación que cuando fue el momento oportuno, Jesús había de traer al mundo sacrificándose a sí mismo. Ahora, el segundo enfoque es interpretar por causa de nuevo, el del griego charín, como indicando la razón de la ley, es decir, tratar con las transgresiones que habían ocurrido. Este significado es apoyado por las imágenes de la ley como un ayo, ¿no? Reina Valera 60 leemos ayo, ¿no? O tutor, que se encuentra más adelante en este capítulo, ¿no? Mientras el pueblo de Dios está bajo la ley, ¿no? O ese tutor, ese ayo, su propósito era impedirles pecar y disciplinarlos cuando se rebelaran. El papel entonces de la ley era mantener al pueblo de Dios en línea hasta la venida del Mesías. Entonces Pablo enfatizó que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dio esta explicación con el propósito de contrastar la ley que fue instituida indirectamente con la promesa de Dios a Abraham. Esa sí fue dada directamente. Ahora, debido a su carácter personal, la promesa de Dios a Abraham fue presentada como superior. Pablo no estaba negando el origen divino de la ley ni el hecho de que sus mandamientos eran santos, justos y buenos. Aún así, la manera en que Dios le comunicó la ley a Moisés la hizo ser inferior a la promesa que había hecho a Abraham. Ahora, el hecho de que los ángeles estuvieran involucrados, porque eso también menciona el texto, ¿no? En el establecimiento del pacto mosaico no se menciona en Éxodo. Dios prometió que su ángel guiaría a Israel en Éxodo 32-34, ¿no? Este pasaje está situado entre los dos relatos de la entrega de la ley sobre el monte Sinaí. Ahora, sin embargo, ya las citas las pongo ahí en los apuntes de clase, ¿no? Ahora, sin embargo, ningún ángel es realmente mencionado dentro de estos relatos, ¿no? En Deuteronomio 33:2, ¿no? El Señor únicamente se le presenta como descendiendo sobre el Sinaí entre millares de santos o ángeles, ¿no? En el texto bíblico de 33:2, ¿no? Si leemos Deuteronomio, ¿y en qué está basado el, el texto bíblico? O sea, nuestros textos bíblicos, nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, ¿bajo qué, sobre qué texto? A ver, clase del domingo. Ay, no entendí la pregunta. A ver, en nuestros Antiguos Testamentos de nuestras Biblias, sobre qué, de qué, cuál es la fuente del Antiguo Testamento. Ah, ya sí. ¿Cómo se llama Torah, la Torah? El texto masorético, la Biblia, ¿no? Biblia hebraica estuartense, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí, sí, Pero, Masoret. entonces, en el texto hebreo, ¿no? En el cual es la fuente de nuestros antiguos testamentos, si usted lee en Deuteronomio 33:2, dice, sobre toda la Biblia que yo uso, que era la Biblia contemporánea, dice, entre millares de santos. Pero acuérdense ustedes, quien usa, que lo que usa Pablo, mejor dicho, es la Septuaginta, Sí, ¿no? Y en la Septuaginta, en Deuteronomio 33:2, habla de millares de ángeles, ¿no? Es por eso que Pablo acá habla de que ángeles estuvieron involucrados.
¿no? En ese pacto con Moisés, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento cambia la figura, ¿no? Como acá se usa la Septuaginta, por ejemplo, Esteban se refirió a Moisés como el que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía, ¿no? ¿No? Lo que dice en Hechos 7:38, ¿no? También dijo que el pueblo había recibido, ¿no?, en la ley por medio de ángeles y no lo obedecieron. El escritor de Hebreos también va a decir lo mismo sobre que la ley fue anunciada por medio de los ángeles en Hebreos 2:2. Entonces, la literatura judía no inspirada, ¿no? O sea, fuera de las escrituras sagradas, fuera del Antiguo Testamento, asociaba a los ángeles con el establecimiento del pacto mosaico. Tal vez la idea se basó en las escrituras del Antiguo Testamento que se han citado, así como en Salmo 68:17 dice que entre miriadas de poderosos carros de guerra, tú, Señor, marchas del Sinaí a tu santuario. Ahora, el papel de Moisés como mediador, ¿no?, entre Dios y el pueblo es obvio, ¿no? Él siempre era, él iba al monte, ¿no? Tenía instrucciones de Dios y él las transmitía al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en Éxodo 20:19, por ejemplo, los israelitas le dijeron a Moisés: tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez moriremos, ¿no? Esa era la dinámica que tenía Moisés entre Dios y su pueblo, ¿no? Ahora, en Deuteronomio 5:5, Moisés recordó que estaba entonces entre el Señor y ustedes para comunicarles la palabra del Señor, pues ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Entonces la frase por medio del versículo 19 es una buena traducción de la frase más literal, que sería en mano de, ¿no? Un paralelo se encuentra en Levítico 26:46, que dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los hijos de Israel. En la Reina Valera 60, en este mismo texto de Levítico, dice que en vez de decir, eh, dice por mano, ¿no? Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que por mano de Moisés, ¿no? Eh, Ahí sí es, en Reina Valera 60 sí es más fiel al texto hebreo, ¿no? Versículo 20, leemos el texto bíblico que dice: y el mediador no es de uno solo, pero Dios sí es uno. Este trabalenguas, ¿no? O sea, el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno solo. Pero Dios sí es uno, perdón. Ahora, el significado de ese versículo como un todo no es claro. Hay que aceptarlo así, pero tiene dos secciones independientes que no son difíciles de entender. Pongámoslo así. La primera sección que dice que el mediador no representa a uno solo, sino más bien a dos, ¿no? Ahora, como hemos dicho anteriormente, Hechos 7:38 retrata a Moisés como un mediador entre el ángel y el monte de Sinaí y el pueblo israelita que estaba reunido abajo. La segunda sección enfatiza entonces, o sea, esa fue la segunda sección que dice: pero Dios sí es uno, enfatiza la unidad de Dios, ¿no? Esta unidad de Dios era y sigue siendo fundamental para la fe judía. El Shema o la Shema, como... ¿Alguien sabe qué es la Shema? ¿Saben, no? ¿O no saben? No me acuerdo. Hay una, es como el caballito de batalla de los judíos, ¿no? El versículo favorito de los judíos, ¿no? Que es Deuteronomio 6:4, ¿no? Que es Esquema Israel, ¿no? O sea, escucha Israel, ¿no? En Reina Valera Contemporánea dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? ¿No? El Señor nuestro Dios uno es, ¿no? O sea, uno.
¿no? O sea, cuando dicen, no, pero Jesús, no, pero Dios es uno, ¿no? No, 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 ese, pues, digo, esa es el- no, no solamente de los judíos, había muchos, los unicitarios, ¿no? Entre los unicitarios está, pues, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Unicitarios, ¿no? Ahora, la interpretación más probable de todo el versículo sería la siguiente. Vamos a parafrasear un poco para entender esto. Es un contraste entre la ley, ¿no? Instituida por Dios por medio de los ángeles y Moisés por el pueblo. Por eso que dice que hay más de un mediador. Y la segunda parte, la promesa superior, que es dada por Dios directamente a Abraham, ¿no? Dios es uno, ¿no? Y ese uno directamente habló con Abraham, ¿no? No fue Moisés a través, Dios habló al pueblo a través de Moisés, ¿no? O sea, ahí hubo más de un mediador, ¿no? Y los ángeles, ¿no? En el versículo 21, el razonamiento de Pablo podría haber llevado a algunos cristianos a creer que la ley de Moisés y la promesa a Abraham estaban en desacuerdo entre sí. De repente estamos llegando a este punto del estudio y estamos pensando que el pacto de Abraham y el pacto de Moisés se contradicen o están en desacuerdo, cosa que no es así. Eh, entonces, abordando cualquier idea errónea, Pablo escribió lo siguiente, eh, y dice, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Entonces el apóstol afirmó que el propósito de la ley no era vivificar, es decir, justificar a los pecadores, ya que, otra vez repitiendo, nadie puede ser hecho justo por la ley. Más bien, la justificación sería un cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. Las dos no servían al mismo propósito, sin embargo, las dos eran complementarias, ¿sí? Por último, último versículo de estudio de esta noche, versículo 22, Pablo concluyó con lo siguiente, en el texto bíblico leemos, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Ahora, ¿qué se entiende por la escritura? ¿No? La frase, la escritura, podría ser una referencia general a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que atestigua a la pecaminosidad del hombre, ¿no? Sobre todo la desobediencia del pueblo de Israel, ¿no? A lo largo del tiempo. El apóstol le mostró este punto en Romanos 3, 10, 18, vinculando estos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, puesto que la escritura es singular, ¿no? Grafé en griego, ¿no? Es una sola escritura. Tal vez Pablo esté refiriéndose a un pasaje específico. Ahora, textos posibles de esto. Por ejemplo, eh, Salmo 143, 2, que también cita Pablo en Gálatas 2:16, que dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Otro pasaje que pudo haber usado Pablo es el de Deuteronomio 27-26, que también cita en Gálatas 3:10, ¿no? Que hemos dicho. Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga, ¿no? De nuevo, puede que la escritura equivalga a la ley misma. La ley de Moisés que condenó al pueblo de Dios como pecadores y mantuvo a los judíos cautivos como pecadores. Entonces, al establecer la condición pecaminosa del pueblo de Dios, Pablo preparó el camino para el principio de la fe. La promesa de Dios viene por fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Apunte final, hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. ¿Queda algún comentario final? Algo que no se haya entendido.
Creo que la última parte ha sido más un resumen y dar una respuesta para qué sirve la ley, para qué se entregó, qué propósito, ¿no? Porque siempre cuando leemos estas cartas, ¿no? Eh, cuando leímos Hebreo, que habla un poco también de la ley, y aquí que está hablando de nuevo de la ley, porque el problema son los judaizantes, y siempre dice, la ley no sirve, ¿no? O la ley se cumplió. Entonces, ¿para qué dar una ley si no sirve o no va a ser una ley duradera? O si esa ley no me va a permitir el acceso a pleno a Dios, ¿no? Espero que ya quedó un poco claro para qué sirve la ley, ¿no? Los escucho, hermanos. Sí, claro. Gracias, Julio. Entonces, Bueno, ya saben para qué sirve la ley. O para qué sirvió la ley en todo caso, ¿no? ¿Para qué sirvió? No es que sirva ahora, sino para qué sirvió. Mm, ¿Sí o para no, echarnos Ramón? en cara, para echarnos en cara, para echarnos en cara. Más o menos por ahí va. Más o menos por ahí va. Claro. Ahora te voy a leer, ¿no? Seguro que lo has leído, ¿no? Timoteo, Timoteo 1:7. No, 8, vamos a empezar en 8. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. ¿Ya? Ujú. El 9. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todos los que se opongan a la sana doctrina. Yo te decía, pues, es un espejo que nos tenemos que ver ahí. Mm. Claro, Mm, y ese espejo nos debe hacer sentir, bueno, como tú dices, ¿no? Nos tiene en cara y eso debe llevarnos a cómo soluciona ese problema, pero la ley no da la claro, solución, ¿no? La ley no no, da la solución. Eh, entonces, como que nos prepara, ¿no? eh, ¿No? Nos da conciencia de que necesitamos un Salvador, ¿no? claro. Necesitamos redención O sea, y esa salida solamente la da Dios, ¿no? como humanos no íbamos a poder con esto. Es por eso que Cristo muere y es donde ya ahí recién empieza una nueva vida por nosotros, que ahí cambiamos. De todas estas cosas que he leído ahorita, ya queda para atrás, queda en el olvido. Si lo hicimos o no lo hicimos, no, entonces ya somos justos con la muerte del Señor. Mm, Ujú. Así es. Entonces ya sabemos para qué sirve la ley. Bien, y gracias por el texto, que eso es justamente Pablo también, bueno, Pablo va a dar a través de sus cartas el significado, ¿no? El significado que para nosotros debe tener la ley, ¿no? sí, Eh, eh, y la ley también sirve para nosotros, en cierta forma, reconocer que fuimos. Es como, y de nuevo, ¿no? De repente están cansados de escuchar este ejemplo de mi parte, pero es cuando uno se bautiza, uno no debe olvidar quién fue. O sea, no debes olvidar tu viejo hombre, ¿no? Porque ese viejo hombre nos debe llevar a tener piedad para aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, ¿no? O sea, claro, si tú fuiste así y encontraste justificación en, ¿no? En sacrificio de Cristo, y compartiendo ese sacrificio en el bautismo, entonces no olvides, ¿no? Que también esa persona necesitada ¿no? de salvación, fue como tú alguna vez, ¿no? ¿No? O fue como nosotros alguna vez, ¿no? sí, Sea quien sea, ¿no? Porque el pecado al final no tiene valoración, ¿no? El pecador es pecador por igual, no sea cual sea el pecado, ¿no?
Bueno, hermano, si no hay nada más. Esta ha sido una clase larga después de varias semanas que no teníamos clase larga, pero ha sido una clase larga y creo que ha sido importante poder tocar esos tres bloques en una sola idea, porque si no ya nos íbamos a quedar cojos sobre la ley. Igual, ya terminaremos este capítulo la siguiente semana. De repente comenzamos el capítulo 4 también. Chévere. Y no mediante, vamos a ver si lo hacemos la próxima semana. Esperemos que sí. Ya mañana ya está llegando, mañana está volando uno, Miguel, y ya coordinaremos el trabajo con la iglesia en esos días. Esperemos Nada que no más. se pierda en el aeropuerto. No, y que se va a perder soy yo, más bien. Yo me voy a perder. Bueno, hermanos, Sí. Chao. va a ser la primera vez que vaya al aeropuerto al nuevo, ¿no? Así que Hasta el, ya les dom- contaré. Bueno, hasta el hermanos, que domingo. tengan Gracias. Cuídense. una Bendiciones. Gracias, buena noche. gracias. Gracias. Chao, bendiciones. Chao. Una Chao. buena noche Chao. y el domingo Dios mediante. Nos vemos. Chao, Amén. chao. Cuídense. Bendiciones.